Vamos a ir comenzando. Buenas tardes. El Partido Colorado tiene el agrado de recibirlos a todos en su casa, la Casa del Partido Colorado, con motivo de la tercera mesa del ciclo de reflexión Mercosur sí o Mercosur no. Los desafíos de un mundo en permanente y acelerado cambio toman imprescindible que los uruguayos reflexionemos sobre las consecuencias y los escenarios socioeconómicos que nos depara la evolución de la región y el mundo. En el día de hoy, y cerrando el ciclo de reflexión Mercosur sí o Mercosur no, tendremos la visión de la política, con exposiciones de los presidentes Dr. Tabaré Vázquez, periodo 2005-2010. Doctor Jorge Valle, periodo 2000-2005. Doctor Luis Alberto Lacalle, periodo 1990-1995. Y doctor Julio María Sanguinetti. Periodos 1985-1990 y 1995-2000. Para comenzar esta jornada, los invitamos a todos los presentes a entonar las estrofas del Himno Nacional de la República Oriental del Uruguay. Para moderar esta mesa contaremos con la colaboración del senador Pedro Bordaberry, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Pedro Bordaberry nos va a plantear los objetivos de esta jornada y a coordinar la mesa. A continuación expondrán los presidentes y finalmente cerrará el ciclo la diputada Marta Montaner, secretaria general del Partido Colorado. Señores presidentes, señores legisladores, señores presidentes de partidos políticos de todo el Uruguay, señoras y señores, es para nosotros una alegría enorme estar cerrando este ciclo acerca de si Mercosur sí o Mercosur no. Una iniciativa de nuestra secretaria general que la organizó, la propuso, pero que además lamentablemente no pudo participar de las instancias anteriores por un problema personal de salud, y creo que todos sentimos en este momento la alegría de verla acá repuesta con nosotros y de tenerla con nosotros. Todos vemos que Marta ha dotado a esta Casa del Partido de vida de nuevo, y si alcanza a combinar lo que estamos viviendo hoy para así corroborarlo. El Partido Colorado convocó en un tema que creemos que es de gran actualidad, como es el Mercosur y sobre todo la integración del Uruguay en el mundo, a distintos actores que tenían distintas visiones. Y así fue que junto con el doctor escribano Roberto Yavarone y con el doctor Ope Pasqué, moderamos 3 instancias. La primera de ellas, la visión de los protagonistas. Y así fue que tuvimos la visión de la Cámara de Comercio, que nos respondió a la pregunta que no solo el Mercosur, sino que también otros acuerdos fuera de él. Tuvimos también a la Cámara de Industria, que luego de historiar el proceso y el costo que tuvo para el sector industrial el proceso del Mercosur,
terminó concluyendo que Mercosur sí, pero no este Mercosur. Tuvimos también al PIT-CNT, que sugirió negociar y seguir negociando, pero también sugirió a las empresas que están concentradas en la región, principalmente en la Argentina, que empiecen a buscar otras opciones. Tuvimos también a la Unión de Exportadores, que hizo un prolijo repaso de todos los destinos de nuestras exportaciones y también concluyó con la necesidad de que el Mercosur sí, de tener un Mercosur sí, pero no este Mercosur. Quizás entre los protagonistas, quien tuvo la visión más alejada del Mercosur fue la Asociación Rural del Uruguay, que habló sobre todo de lo difícil que es crecer desde el sector agropecuario apostando solamente a la región y señaló la demanda de alimentos que hoy están teniendo nuestros productos desde fuera de la misma. La segunda jornada tuvimos a 3 economistas moderados por el senador Ope Pasqué. El economista Javier de Aedo concluyó que el Mercosur óptimo para Uruguay es un acuerdo abierto y no cerrado como el que hoy tenemos. Para él, la pregunta no es si Mercosur sí o Mercosur no, sino Mercosur también. El economista Gabriel Odone fue claro también al señalar que Uruguay no debe romper de manera unilateral con la región, pero tampoco condicionar su inserción externa a la permanencia en ella. Finalmente, el doctor Alejandro Achugarri fue quizás el más contundente. Señaló que más que una puerta al Mercosur ha sido una cerradura al mundo. Por eso propuso lisa y llanamente que Uruguay abandone el Mercosur y realice un acuerdo similar al que tiene Chile. Hoy, en el cierre de estas jornadas, tenemos el honor de contar con la palabra de 4 protagonistas de primera línea. Mercosur fue creado durante el mandato del doctor Lacalle, del presidente Lacalle. Comenzó a dar sus primeros pasos luego de las distintas acompasamientos que hubo que tomar en las legislaciones y en las economías durante el mandato del doctor Sanguinetti. Empezó a sufrir los primeros problemas por los desequilibrios en las distintas economías durante el mandato del doctor Valle, en especial la devaluación del año 99 en el Brasil y la crisis del 2001 y el 2002 en Argentina, y quizás profundizó sus problemas claramente durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, en especial en lo que refiere al libre tránsito de personas dentro del mismo. Por último, permítanme expresarles una satisfacción personal, un orgullo como uruguayo, senador de la República e integrante de este sistema político. Orgullo de que en una casa de un partido se reúnan 4 expresidentes de 3 partidos distintos a dar su visión. Gracias a los 4 presidentes, a los 2 visitantes que no es la primera vez que nos visitan, pero que sí aceptaron en una muestra de republicanismo y de democracia, creo, de la que gozan pocos países en el mundo, de estar hoy aquí. A los efectos del orden, hemos seguido la normativa vigente en materia protocolar. Hablará en primer lugar el doctor Tabaré Vázquez, seguirá el doctor Jorge Valle, luego el doctor Luis Alberto Lacalle y cerrará el doctor Julio María Sanguinetti. Doctor Vázquez, esta tribuna es suya. Buenas tardes para todos ustedes, amigas y amigos. Felicitaciones, en primer lugar, al Comité Ejecutivo del Partido Colorado por promover
este ciclo de reflexión sobre el Mercosur y gracias, muchas gracias, especialmente a la doctora Marta Montaner por invitarme a participar en el mismo. Me siento honrado, realmente me siento honrado por estar nuevamente en esta emblemática casa a la cual, si mal no recuerdo, vine algunas veces siendo intendente de Montevideo. Una de ellas fue en febrero de 1991 para despedir a un hombre también emblemático, ya no solo de este partido, sino también de la política y de la democracia uruguaya. Me refiero al doctor Héctor Grauer. Estuve también por los primeros días de noviembre del año 2005, antes de asumir la presidencia el 1 de marzo de 2005. Me recibió el CEN del Partido Colorado y me esperaba en la puerta el entonces secretario general del Partido Colorado, el doctor Julio María Sanguinetti. ¡Bravo! Tuvimos un intercambio previo a la reunión con todo el comité ejecutivo del Partido Colorado e intercambiamos con el doctor Sanguinetti una muy amena conversación. De ella quiero rescatar una frase que me dijo el doctor Sanguinetti, que yo comprobé luego, con el tiempo, cuando transcurrió el tiempo, la verdad que me decía en ese momento, que no pude valorar justamente en ese momento, primeros días de noviembre de 2004, y que hoy la voy a utilizar como un elemento de apoyo a lo que voy a decir más adelante sobre el Mercosur. Durante esa conversación con el doctor Sanguinetti, en determinado momento me dice, mire, doctor Vázquez, desde el edificio Libertad yo sobrevivía. Desde Anchorena gobernaba. Después comprendí que tenía razón en lo que me decía. Pero además esa frase encierra una profunda enseñanza política, que es la que voy a intentar aplicar en mi exposición. Con esa frase me estaba diciendo, me ahogan los problemas cotidianos, coyunturales, que hay que atender y resolver. Pero para gobernar, además de la visión a corto plazo, hay que tener una visión a largo plazo. En términos automovilísticos, manejar con las luces cortas y las luces largas encendidas. Así que no es entonces, como dijo muy bien el doctor Bordaberry, mi primera vez y reitero, me siento honrado de estar aquí. Como me honra también tener como compañeros de panel a mis colegas expresidentes. Lo cierto, lo realmente cierto, es que no son muchos los países que pueden reunir en torno a un tema y a una mesa a sus expresidentes. El Uruguay es uno de los pocos países que puede hacerlo y eso no es casualidad ni regalo del cielo, sino que es cultura política construida por diversas generaciones de nuestra sociedad. Una construcción que creo debemos preservar y mejorar porque la libertad, la democracia y el republicanismo nunca serán perfectos, pero siempre entre todos los podemos perfeccionar. Amigas y amigos, vayamos al tema. ¿Mercosur sí o Mercosur no? Ya que la pregunta es tan directa, vayamos directamente a la respuesta. Mercosur, para mí, sí. Pero un Mercosur sustancialmente mejor dentro de lo razonablemente posible. Sin ánimo de interferir en las tareas y competencias de los señores periodistas aquí presentes, le diría que ya tienen el titular de mi reflexión. Pero, ¿por qué Mercosur sí, pero un Mercosur sustancialmente mejor dentro de lo razonablemente posible? ¿Por qué? Aunque a menudo es incómodo, creo que siempre es bueno preguntarse ¿por qué? Y en este caso, ese por qué
podría sintetizarse en un comentario que hizo el doctor Félix Peña, experto argentino en temas de integración, en ocasión de la cumbre del Mercosur realizada en Ouro Preto en diciembre de 2004, cuando dijo: ni la fiesta esperada, ni la muerte anunciada, ni la maravilla del Mercosur, ni todo lo malo hacia el Mercosur. En efecto, los 20 años del Mercosur no han sido ni un jubileo ni un suplicio. Más bien son un proceso histórico que viene de bastante antes que el tratado fundacional firmado en marzo de 1991 en Asunción del Paraguay. Para ello pensemos, por ejemplo, en el Acta de Foz de Iguazú, firmada en noviembre de 1985 por los entonces presidentes José Sarney y Raúl Alfonsín, 1985. Con ese objetivo se creó a fines de ese año, 1985, una comisión mixta de alto nivel, presidida por los respectivos ministros de Relaciones Exteriores, al tiempo que se firmaron documentos de gran relevancia, yo diría simbólica, como la Declaración Conjunta sobre Política Nuclear. Luego, en 1986, Brasil y Argentina dieron un paso más con la firma del Acta para la Integración, que puso fin a un siglo de competencias, por no decir rivalidad, entre ambos países y estableció el Programa de Integración y Cooperación Económica, el PICE. Y aquí está precisamente el doctor Julio María Sanguinetti, que puede dar cuenta de ello con lujo de detalles, pues por entonces desempeñaba la presidencia de nuestra República. El éxito que tuvo el Programa de Integración y Cooperación Económica entre Brasil y Argentina promovió que los otros países de la región comenzaran también a desplegar su proactividad integracionista y bilateral. Para Uruguay, en aquel momento, quedar al margen del acuerdo argentino-brasileño significaba la caída de sus acuerdos comerciales preferenciales, como el CAUCE o el PEC, por lo que el país tuvo que acoplarse a estos movimientos para no quedar fuera del proyecto de integración regional iniciado por sus gigantescos vecinos. Ese proceso, sin duda, y reitero, tenemos a un testigo de primer nivel como el doctor Sanguinetti, no fue fácil, ni inmediato, ni gratuito, pero resultaba inexcusable y logró su objetivo. Y si lo que se logró no fue más y mejor en términos de multilateralismo, debe señalarse que también pesó en ello el bilateralismo en el que se encerraron Argentina y Brasil. No es un reproche a nuestros países hermanos, es una realidad que exigió un esfuerzo enorme a los gobiernos, sobre todo al gobierno de nuestro país. Esta suerte de Mercosur previo al Tratado de Asunción de 1991 languideció cuando los presidentes Alfonsín y Sarney fueron sucedidos por Menem y Collor de Mello. El Acta de Buenos Aires, firmada en julio de 1990 por los nuevos presidentes de Argentina y Brasil, da cuenta de ese talante marcadamente comercial que le imprimieron al proceso de integración. En aquellos días yo andaba bastante absorbido por el impulso de la descentralización municipal, oportunidad en la que visité a la bancada de ediles del Partido Colorado para hablar del tema de descentralización y también a los ediles del Partido Nacional. Pero el doctor Luis Alberto Lacalle, que pocos meses antes había asumido la presidencia de la República, con su innata sagacidad, rápidamente advirtió los riesgos y posibilidades de la nueva situación planteada. Promovió la incorporación del Uruguay al nuevo bloque y convocó a Paraguay y Chile a sumarse al mismo para amortiguar las ya previsibles, por no decir evidentes, asimetrías. La incorporación de Chile fue imposible, dado las condiciones arancelarias previstas para el nuevo bloque, pero Paraguay se sumó y finalmente
el 26 de marzo de 1991 se firmó, y por parte de Uruguay lo hizo el doctor Lacalle, el Tratado de Asunción. ¿Qué características tuvo desde el inicio ese tratado fundacional del Mercosur? Creo que es importante revisar este punto para poder fundamentar con más elementos nuestra posición y nuestro planteo. Un tratado, aquel de Asunción, que según estudios de Bouza y Scholz, publicados el año pasado, presenta 3 rasgos definitorios de las aspiraciones y voluntades de los Estados partes. Los autores dicen, primero, ese tratado tiene un neto sesgo intergubernamental de los órganos decisorios del bloque. Segundo, la definición tácita de que los acuerdos integracionistas tendrían el alcance de, entre comillas, actos legales incompletos, sin el desarrollo de una normativa Mercosur que pudiera ostentar la condición de algo cercano a un derecho comunitario, con la consiguiente entonces inseguridad jurídica agravada por las asimetrías constitucionales y jurisdiccionales de los países socios y con la anticipación de una más que problemática internalización de normas integracionistas dentro de los derechos y leyes de los países o de los Estados partes. Y la tercera característica de este acuerdo es la ausencia de un órgano jurisdiccional autónomo y propio del bloque, lo que habría de traducirse en la configuración de mecanismos de solución de controversias extremadamente flexibles y morosos, orientados a la negociación gradual y a veces casi eterna o sencillamente ineficiente entre los gobiernos. ¿Qué sucedió luego de ese Tratado de Asunción? El Protocolo de Brasilia de diciembre de 1991, centrado en la definición de un régimen transitorio para la solución de controversias que mencionamos anteriormente, optó finalmente por la vía de la constitución de tribunales arbitrales ad hoc de jurisdicción obligatoria, régimen que el tiempo demostró que era poco efectivo en la práctica. De este modo, entonces, el Tratado de Asunción de marzo de 1991, con toda su primera institucionalidad a la que intentamos hacer referencia, toda esa institucionalidad desplegada, expresó con claridad los contornos de ese nuevo regionalismo. Amigas y amigos, posteriormente a todo este proceso, el itinerario que siguió el Mercosur está muy bien reconstruido y analizado en una reciente publicación colectiva del Centro de Formación para la Integración Regional, CEFIR. Bien, ante ese proceso dinámico, cambiante, azoroso, con problemas hoy en día aún no resueltos, que es necesario, por cierto, tener en cuenta, y pese a todo ello, afirmamos Mercosur sí y agregamos, pero un Mercosur sustancialmente mejor dentro de lo razonablemente posible para obtener por parte de un país como el nuestro, que es un país pequeño en ese contexto de integración regional. Amigas y amigos, y acá hago pie en la frase que me expresara el doctor Sanguinetti cuando lo visité en esta casa. En tal sentido asumimos que estamos en peligro, pues en estos tiempos de vínculos líquidos, de cultura de lo instantáneo y del presente continuo y permanente, son inexorablemente tiempos de crisis de futuro, a la que no es ajena la política, donde son evidentes las dificultades, cuando no las resistencias,
Y pese a todo ello, creo que debemos hacer un esfuerzo para pensar estratégicamente, no solo en el corto plazo, en lo inmediato, sino también pensar al Mercosur estratégicamente, proyectado hacia el futuro. Hay que pensar prospectivamente en términos de consolidación democrática en nuestra región, de superación de desigualdades, que las tenemos y son muchas, internas en nuestros países y también en la región, de forja de un desarrollo sustentable y consolidación de procesos concretos para una integración que se construye, desde mi modesto punto de vista, haciendo y no conversando ni amagando. Hay que hacer. Creo que la gente está cansada de oírnos hablar a los políticos. Hay que hacer. Esto en primer lugar. En segundo término, hay que saldar asuntos pendientes desde hace largo tiempo en la agenda del Mercosur. Hay que saldar esos asuntos pendientes. No podemos seguir tirándolos permanentemente para adelante. Hay que encontrarle solución. Asumamos que algunos de ellos pueden ser aún hoy un tanto ambiciosos. Pero asumamos también que otros no eran tan ambiciosos y continúan igualmente pendientes. Tal vez porque como consecuencia de diversos factores, los Estados partes comenzaron a encerrarse en sí mismos, desatendiendo en los hechos lo que se promete cumbre tras cumbre del Mercosur. Más y mejor institucionalidad en el Mercosur, mecanismos más ágiles para la internación de la normativa comunitaria en la legislación doméstica de cada país, consolidación de instancias y mecanismos para la solución de controversias, incorporar a la agenda de negociaciones temas tales como servicios, inversiones, propiedad intelectual, seguridad energética. ¿Perdón? Sí, señora, que regrese a Paraguay. Ahora sí. Presidentes, y después si alguien quiere hacer saber su opinión puede hacerlo personalmente, pero le pedimos si puede no interrumpir y escuchar, que creo que tenemos todos mucho para escuchar. Gracias. Disculpe, presidente. Gracias, doctor Bordaberry, gracias. Que regrese Paraguay, que ingrese Venezuela, que ingrese México, que ingrese el Pacto Andino. Integremos una América del Sur, en principio, y latinoamericana después, hermanando a nuestros países en busca de soluciones concretas que hagan mejor la calidad de vida de todos los latinoamericanos. Decía que quedaban temas pendientes, coordinación de políticas de competencia, acuerdos de complementariedad, acuerdos con otros bloques regionales y tendríamos, por supuesto, una larguísima agenda para plantear. No es que no se haya hecho nada, es que hay mucho por hacer y creo que se puede hacer. No es que todo sea fácil, por cierto, si no estaría hecho, pero no todo es tan difícil. Un caso concreto. Recordemos la cumbre presidencial realizada en agosto de 2010 en San Juan, República Argentina. Fue una reunión singularmente productiva en términos de aprobación de acuerdos, de aprobación de protocolos, de códigos, entre ellos el aduanero, y proyectos vinculados a la interconexión energética, desarrollo de pymes, desarrollo de infraestructura, obras viales y tendido eléctrico, entre otros acuerdos.
hace muy poquito. Tan productiva fue aquella cumbre, la cumbre, que a partir de entonces comenzó a hablarse de la Agenda de San Juan. 2 años después, cabe preguntarse si esa agenda se está instrumentando, si se están aprovechando las posibilidades abiertas con las decisiones adoptadas en aquella reunión. Ojalá que así sea, pero yo creo que vamos con una lentitud que tira por lejos las mejores voluntades que se logran en las cumbres presidenciales del Mercosur. Por último, y aunque en realidad bien podría ser lo primero, luego de estos 2 puntos que analicé, tiene que existir voluntad política para mejorar el Mercosur. Sin ella, todo lo anterior es imposible o por lo menos efímero. En materia de voluntad política, los uruguayos podemos hablar con autoridad, pues a lo largo de estos 20 años, los sucesivos gobiernos de la República, más allá de la identidad de cada uno, los matices entre uno y otro, insuficiencias y hasta errores puntuales que hemos cometido, han desarrollado respecto al Mercosur voluntad y compromiso político, y paciencia, y perseverancia, paciencia y mucha perseverancia. Seguramente pueden citar muchos ejemplos de esta actitud de los distintos gobiernos postdictatoriales en el Uruguay. Yo citaré apenas uno, el diferendo Uruguay-Argentina por la instalación de la planta de celulosa Bodnia. Cuando se cortaron los puentes, recurrimos al Tribunal de Solución de Controversias del Mercosur. Este tribunal, teniendo un integrante argentino, le dio la razón a Uruguay con el voto del integrante argentino. Sin embargo, los puentes siguieron cortados. No alcanza a veces con institucionalizar y mejorar si no existe voluntad política e integración. En concreto, el Mercosur, desde, reitero, mi modesto punto de vista, como cualquier otro proceso de la integración regional, requiere al mismo tiempo una sensata administración de los conflictos coyunturales y una mirada larga como región y como nación. Sensatez y prudencia para enfrentar el tiempo corto, pero también mirada larga para construir sobre bases sólidas un proceso de integración más amplio, más profundo, más sincero y más eficiente. De allí que debamos ratificar, creo yo, nuestro compromiso con la integración, pero exigiendo verdad, transparencia y cambios. No hay más espacio para la retórica respecto al Mercosur. Los ciudadanos nos exigen otras respuestas y tienen razón, porque para ellos la verdad no es lo que les contamos o prometemos, sino lo que viven cotidianamente. La gente no necesita que la política y los gobiernos le cuenten lo que le pasa a la propia gente. La gente necesita que le ayuden a resolver sus problemas cotidianos. Y seamos rigurosos ante esta realidad. Al responder a estas exigencias legítimas de la gente, si alguien en verdad cree en un plan B fuera del Mercosur o de una integración fuera de la región y contra la región, que lo diga claramente, pero que además explique cómo lo instrumentaría desde el Gobierno nacional. Pagaríamos, desde mi modesto punto de vista, reitero, un precio muy alto si no fuéramos unilateralmente del Mercosur. No sé si en este momento estoy hablando en nombre de alguien más que yo, y no quiero involucrar, señora Presidenta del Frente Amplio, a otros en mis dichos. Pero permítanme decirles que nosotros decimos sí al Mercosur, pero exigimos cambios. El fundamental, reitero desde mi modesto punto de vista, que se cumplan los compromisos asumidos por los países partes.
Amigas y amigos, no quiero terminar esta reflexión sin traer y compartir con ustedes muy brevemente un aspecto de esa mirada larga como nación en esta región. Digo traer y compartir, pues a este aspecto se refirió breve y claramente el embajador Carlos Gianelli en un artículo publicado hace algún tiempo en la revista del CLAE, que recomiendo leer porque me parece que tiene mucha sustancia. El punto es el siguiente. Es obvio que el Uruguay tiene determinadas potencialidades que puede aprovechar mejor en clave regional, pues nuestro mercado doméstico es pequeño para desarrollarlas exclusivamente de manera interna en nuestro país. Por eso es de vital importancia considerar el tipo de organización productiva que en función de su participación en un espacio mayor le conviene impulsar. Porque si nos vamos del Mercosur, ¿a dónde vamos? Si lo que le vendemos a Argentina por irnos al Mercosur con ciertos niveles preferenciales comerciales, no se los vendemos a Argentina, ¿dónde los colocamos? ¿Qué diferencia hay de costo de fletes entre llevar nuestros productos a los países de la región a llevarlos a otras partes del mundo? ¿Qué capacidad productiva tenemos para atender mercados exigentes y amplios en otras partes del mundo? Creo que el Uruguay tiene que pensar hacia el futuro en una especialización productiva de calidad para poder salir a competir en los países del mundo con posibilidades mayores. De manera entonces de evitar ser absorbidos por las estructuras productivas más poderosas de los países vecinos. Hay muchos casos de especialización productiva que tienen como referencia a los mercados externos más que el nacional, pero en realidad se podrán lograr grados importantes de inserción en la medida que se desarrollen productos con mayor valor agregado y con más posibilidades de posicionarse mejor en el mercado regional. No olvidar que en todo esquema regional hay una base de cooperación y de complementación, pero también hay una base de competencia. Y para el Uruguay, previo a su nacimiento, desde aquel 1815 en el que se dictó el Reglamento de Comercio, la integración siempre quiso decir, y hoy quiere decir, ampliación efectiva de mercados, pero también complementación productiva para agregar valor agregado a nuestros rubros de exportación. Es desde allí que encontraremos la ruta del desarrollo, tanto para Uruguay como para el Mercosur. Si no entendemos eso y si no actuamos en consecuencia, el Mercosur seguirá siendo, en el mejor de los casos, simplemente lo que hoy es. Con quejarnos nada ganamos, con irnos menos, entre otras razones porque no tenemos a dónde irnos y porque no tenemos salida en solitario. Hoy es muy difícil, por no decir casi imposible, crecer en soledad, y mucho menos en el contexto internacional actual y en la América Latina de hoy. Pedir lo imposible es otra forma de sembrar frustraciones. La opción, disculpen la insistencia, es trabajar por un Mercosur razonablemente mejor dentro de lo posible. Y creo que vale la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Vázquez. Creo que el presidente Valle no necesita presentaciones en esta casa. Yo quería tomar el agua de Vázquez a propósito, capaz que me contás. Bueno, yo pienso sobre el Mercosur lo mismo que piensa, y lo digo antes que él lo diga, el presidente de la calle. Es una organización de carácter comercial, no es una organización de carácter político. Que las cuestiones de comercio tienen consecuencias políticas, lógico, pero es una organización de carácter comercial, a la que llegamos porque cerró Inglaterra.
O sea, desde 1800 y poco hasta que acompañé nada más ni nada menos que a ese gran hombre de este país, Wilson Ferreira Aldunate, a la última misión de carne al Reino Unido en el año de 1963 y nos dijeron, se acabó. Inglaterra fue la que hizo que el Uruguay estuviera posible en el mundo y creciera. El Uruguay creció porque había un mundo abierto, donde había inversión abierta, donde podíamos tener mercados abiertos. Los políticos del Uruguay se encargaron de hacer de este país una sociedad más justa. Se encargaron todos los partidos. Por supuesto, para nosotros, con don Pepe a la cabeza, pero también el Partido Nacional, también el antiguo Partido Socialista y también el antiguo Partido Comunista y también los anarquistas, que muchos los hubo en el Uruguay. Ese fue el siglo XIX del Uruguay y parte del siglo XX, hasta que después de la Segunda Guerra, Inglaterra, que ganó la guerra, desapareció del mapa, se transformó en apenas un portaaviones americano en Europa. El señor Carlos de la Gallia, de 2 metros de altura, recompuso el Sacro Imperio Romano Germánico. Con el señor Adenauer, el Alte Fuchs. Yo le decía al señor presidente Vázquez que el presidente Adenauer tuvo su mejor éxito electoral cuando cumplió 90 años y yo apenas tengo 85. Cerraron Europa. Era más barato vender cebada francesa y más barata en Brasil, costado de camión, que la cebada malteada que producía Paysandú. Y por tanto, vivimos entonces crisis económicas, por ende crisis políticas, y empezamos a salir gracias al PEC y al cauce. Y el PEC y el cauce, que fue el ingreso en proporciones establecidas al mercado argentino y al mercado brasileño, es más o menos lo mismo que hoy significa porcentualmente el Mercosur. El Mercosur trajo para nosotros, al cual concurrimos con espíritu generoso, con el mandato de las instrucciones del año 13 de Artigas. Yo inclusive incorporé un artículo en la Constitución que tuvimos el borrador redactando con Julio, con el doctor Luisi y con Aquiles Lanza. Con esa idea, con esa imagen, pensando líricamente, como aquel gran aragonés, de que realmente el verbo de Martín Fierro se iba a hacer presente en nuestra vida. Que los hermanos sean unidos, esa es la ley primera. Y acá el Mercosur ha mostrado lamentablemente todo lo contrario hasta el día de hoy. Y todas las declaraciones que hemos firmado desde Europreto para atrás y para adelante, ninguna se ha cumplido. La única cosa que se ha cumplido es que la industria brasilera, como es lógico, concentró toda la inversión y tomó control de toda la industria básica uruguaya y buena parte de la industria básica argentina. Y hoy Brasil está en el BRIC. O sea, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ya Brasil no precisa del comercio de América Latina para sustentar su comercio. Ni siquiera precisa el mercado argentino. Por eso sí está en Venezuela, porque le exporta a Venezuela 4.500 millones de dólares contra 1.000 que importa desde Venezuela. Por tanto, el mundo hoy es más pragmático que nunca. Es un mundo globalizado. La revolución de Bill Gates pudo más en cuanto al cambio social que la revolución francesa casi. Y hoy el Uruguay no vive de lo que exporta al Mercosur, vive de lo que exporta al mundo. Por eso, como vivimos de lo que exportamos al mundo aquello en lo que somos competitivamente aptos.
por calidad, lo somos en las cosas primarias, lo somos en el software y lo somos inclusive en servicios médicos, puesto que ayer tuve el gusto de participar de la sesión en la que se dieron los premios a la innovación y básicamente los premios a la innovación eran cuestiones médicas que el joven que habló, el doctor Vía, dijo que era para exportar y exportaba, cuestiones que tienen que ver con el software y todo lo demás, productos agropecuarios de transformación de las formas de producir y de invención técnica y científica. Y eso es lo que estamos exportando al mundo. Y la exportación de 10.000 millones que el Uruguay llega es porque el mundo lo consume y porque el doctor Sanguinetti abrió el mercado chino y porque nosotros abrimos el mercado mexicano. Y si quieren preguntarle cómo se hace, le preguntan al doctor Operti, porque el que inventó eso fue el doctor Operti y lo acompañó en México Samuel Lichtenstein. Porque resulta que cuando en el 2000 llegamos a Buenos Aires a la primera reunión del Mercosur, y el señor presidente de la Rúa era el presidente del Mercosur, el presidente Fernando Enrique Cardoso planteó lo que se llama la cláusula 32. Nadie más puede hacer acuerdo fuera del Mercosur bilateralmente, si no lo hacemos todo. Por tanto, se cerró el corral. Totalmente se cerró el corral. En ese momento, con el voto argentino y el voto paraguayo, quedábamos nosotros aislados. Y el que negoció la posibilidad de hacer un tratado de libre comercio con México no fue el presidente de la República, sino que fue su canciller. Y él lo hizo. Y finalmente el Brasil accedió a que nosotros hiciéramos el acuerdo de libre comercio con México, siendo que los demás países también lo podían hacer. Brasil lo podía hacer y lo hizo nada más que en el acuerdo automotriz. Lo podía hacer la Argentina, que no lo hizo, y Paraguay, que tampoco lo hizo. ¿Qué quiere decir esto hoy? ¿Creemos nosotros que estamos en condiciones de que cambie el Brasil su destino? ¿Le podemos exigir nosotros a un país de la dimensión de Brasil, que tiene un destino de otra naturaleza, que ya sobrepasa el nivel de regional del Mercosur? Si fue el presidente de Brasil el que, festejando los 500 años de la llegada de Cabral a sus costas, nos invitó para el UNASUR, con México afuera. Si fuimos nosotros los que hicimos que México pudiera decir unas palabras en esa reunión, fue el doctor Operti y yo lo que hicimos eso, de la apertura. Esa es una realidad. Y esa es la realidad, no la podemos cambiar, ni podemos pedirle a Brasil que cambie. Brasil tiene un destino de una gran nación, de una gran potencia. Cuando Monroe mandó a la misión a América del Sur para ver cómo eran estos países, Brackenbridge, el secretario de la misión, un jovencito, le hizo un informe y le dijo: dentro de 100 años hay 4 grandes países en el mundo: Rusia, Estados Unidos, la China y el Brasil. Entonces el Brasil naturalmente no puede estar analizando su postura internacional de aceptar acuerdos con grandes naciones en función de lo que le pasa al Uruguay o de lo que le pasa al Paraguay. Y nosotros tampoco se lo podemos pedir al Brasil, que es el líder de esta cuestión. Pero Brasil es un país que entiende de política. Y si nosotros le planteamos al Brasil que para el Uruguay es insostenible en la condición actual mantenerse en el Mercosur, y que el Uruguay tiene que hacer acuerdos con los Estados Unidos, como se planteó tantas veces en este país por distintos gobernantes, y acuerdos con Corea del Sur, yo estoy seguro que Brasil lo va a entender y que lo va a acotar y lo podremos analizar y lo podremos conversar, porque es un país que tiene un sentido político de larga distancia, es un país que mira 200 o 300 años para adelante. Pero para el Uruguay, la inserción es en el mundo, la inserción no es en la zona.
La inserción no es en la zona porque sabemos perfectamente que nosotros producimos lo mismo que la Argentina y producimos lo mismo que en Brasil. El más grande productor agropecuario de América del Sur ni siquiera es la Argentina, es el Brasil. Y por lejos produce más soja y más carne y más todos los productos agropecuarios que hoy en el mundo tienen valor y que seguirán teniendo valor por el hecho que de acá al 2040 van a haber 3.000 millones más de habitantes en el planeta. Y van a empezar a vivir todos mejor. Y todos van a necesitar, por tanto, alimentación más sofisticada. Y ese es el valor agregado. El valor agregado de aquellos que ayer mostraban en esa premiación que estaban haciendo máquinas, innovando para regar grandes áreas. De aquellos que mostraron ayer que estaban sembrando en contraestación y exportando semilla al hemisferio norte. Ese es el valor agregado en donde el Uruguay es competitivo y capaz en el mundo entero. Y es ahí donde tenemos que rumbear. Siempre hemos estado mezclados en política, en sociedad, en familia, en economía, mucho antes del Mercosur con todos los países de la región y seguiremos mezclados. Pero en el comercio nunca fue así, ¿eh? El comercio fue siempre con el mundo. Hasta que llegó la crisis de Europa, el comercio fue con el mundo. Y ahora el comercio, ¿cómo es? Y con el mundo. ¿Y cómo es posible si el comercio lo maneja China hoy? Si los chinos pararan 15 días de comprar soja, Dios me libre. Lo que pasaría no solamente en la Argentina, en Brasil y en Paraguay y en el Uruguay. Cuando yo llegué al gobierno se producían en Brasil y Argentina 40 millones. Hoy en el Mercosur, el año pasado, se produjeron 140 millones de toneladas. ¿Y eso quién lo consume? El mercado. ¿Quién lo solicita? El mercado. ¿Cuál fue el gobierno que dijo planten soja, muchachos? Ninguno. Absolutamente ninguno. Lo que hicimos sí fue abrirle a los lácteos el mercado mexicano. Nuestra visión de México no era la industria cárnica. La industria cárnica era para los Estados Unidos. Nuestra visión de México es la industria láctea, que es sin ninguna duda una de las más importantes que hoy tiene el país. Por tanto, prácticamente hablando, después de 20 años, no podemos tener esperanzas de que todas estas cosas que hemos firmado se van a cumplir. No se pueden cumplir. Cuando llegaron los señores de la fábrica de celulosa, yo les presté el helicóptero y les dije que había que ponerse en el rincón de Bonete, porque había agua y había un ferrocarril para traer la mercadería desde distintos lugares. Y recorrieron y me dijeron que no, que se iban a poner en el río Uruguay. Qué tonto yo, ¿no? No me daba cuenta. ¿Por qué? Porque pensaron primero en ponerse del otro lado, porque la masa forestal del otro lado es más grande que la de acá. Y pensaron que el artículo primero del Mercosur estaba vigente y si nos ponemos del lado uruguayo vamos a poder comprar madera en la Argentina. En la Argentina, en el artículo primero, en el texto que ellos tienen, no dice madera. Y por tanto, hace 20 años que estamos así. ¿Por qué creemos nosotros que vamos a poderlos cambiar? No los vamos a poder cambiar. ¿Con quién tenemos que hablar? Es con Brasil, porque Brasil va a comprender. Porque ya comprendió Brasil. Ya nos dijo Brasil que sí al acuerdo con México. Y estoy seguro que hubiera dicho que sí a otros acuerdos si los gobiernos del Uruguay se lo plantean. O sea, ¿cuál es la alternativa pues para el Uruguay? Primero los planteos, hacerlos como lo hicimos, que fueron exitosos, volverlos a plantear. Y si nos dijeran que no, radicalmente que no, y tendríamos que estar pensando en una situación como Chile. Yo no lo veo tan mal a Chile, ¿vio? No lo veo tan aislado porque no está en el Mercosur. Lo veo con 56 acuerdos con 56 naciones distintas del mundo. Ayer, uno de los premios lo recibieron unos jóvenes productores del departamento del senador, del departamento de Tacuarembó, que es como decir París, poco menos que Tacuarembó. Tanto ha crecido, no gracias a usted precisamente, ¿no? Pero ha crecido. Gracias a Marta, por supuesto. Entonces,
recibieron el premio. Porque después que empezamos aquella cosa de la lana fina de Amerino, con 40.000 kilos, este año se están produciendo 2,5 millones. ¿Sabe qué van a hacer? Se van a llevar la fibra a Perú para hacerla hilar y para hacer confecciones y exportarla sin impuestos a los Estados Unidos. Y acá en el Uruguay, después de 100 años, después de haber invertido esfuerzo, capacidad, técnica, de haber hecho acuerdos con muchos países que trajeron inversión y gente, la industria textil del Uruguay desapareció. Porque no le podemos vender a nadie ni a ningún mercado por los impuestos que tenemos que pagar al ingreso a esas naciones. Por tanto, hay que ser pragmático. Los países no tienen amigos, tienen intereses de trabajo para su gente. Eso fue lo que fue mi patria, defender a los Estados Unidos cuando empezamos la industria del top y llegamos a ser los segundos productores de top del mundo. Y esos intereses para su gente hoy no están reflejados, lamentablemente, en el Mercosur. Tenemos que hablar con Brasil, plantearle nuestras dificultades muy seriamente. Estoy seguro que Brasil lo va a comprender, porque Brasil tiene que saber que nosotros no tenemos nada más que una opción: venderle al mundo. La única opción que tiene el Uruguay de crecimiento son servicios locales de acuerdo a su situación geográfica y venderle al mundo talento y capacidad, que es lo que en el Uruguay por suerte existe. Y eso Brasil lo va a entender, porque si no, nuestra única alternativa, lamentablemente, pensemos un poco, 5 años más así. Imagínese, doctor Vázquez, usted es presidente, usted va a ser candidato, nosotros no, ¿vio? La calle no se sabe. La calle no se sabe, nunca se sabe. Pero Julio, por su edad, y yo por mi juventud, estamos en otra galaxia. Imagínense, presidente Vázquez, si durante 5 años tiene que volver a la casa del partido y repetirnos el mismo discurso, no se puede hacer nada. Grave situación para el Uruguay y para cualquier gobierno que llegue al Uruguay. Y hoy los 4 que estamos acá estamos detrás de lo mismo, los 4. El doctor Vázquez, el doctor Sanguinetti, el doctor Lacalle y yo estamos detrás de lo mismo. Detrás de que el Uruguay sea cada día más libre, más soberano, más justo, más equitativo y que le dé a todos los uruguayos más oportunidades. La pregunta es, ¿eso se logrará adentro o afuera del Mercosur? La historia, ¿qué me cuenta? A que hasta el día de hoy fue afuera del Mercosur. Hasta mañana. Gracias. Gracias, presidente Valle. Adelante, presidente Lacalle. Señora secretaria general del Partido Colorado, doctora Marta Montaner Formoso, señores expresidentes, señores legisladores, compatriotas, muchas gracias por la invitación y porque esta reunión se desarrolle en la emblemática casa que representa una de las 2 columnas que sostuvieron durante mucho tiempo el Uruguay y una de las 2 fuerzas
que en la discrepancia y en el acuerdo lo fueron diseñando. Para mí es un gran honor estar en esta casa. Pero no escapará a ustedes que junto con la reunión política que estamos desarrollando se produce una de las escasas reuniones del sindicato de expresidentes, que está hoy en plenitud de número. Este sindicato del cual no queremos que se desprenda el doctor Vázquez y vamos a hacer lo posible para que siga siendo integrante del sindicato. Prometo volver. Muy bien. Que no se vaya, que lo necesitamos. Señores, creo que la pregunta planteada por los compatriotas del Partido Colorado, Mercosur sí, Mercosur no, da muy pocas escapatorias, pero me parece que la tenemos que enmarcar, como lo han hecho por otra parte los colegas, en la política exterior del país. Porque la misma no se agota en Mercosur sí, Mercosur no. Es más, la crítica, el decaecimiento, el fracaso del Mercosur obliga a mirar todo el mundo como el lugar donde se desarrolla la política exterior de nuestro país. Todos los países tienen política exterior, pero hay algunos que la tienen que tener como línea vital, y el Uruguay nació a pesar de los vecinos y manteniendo a través de la política exterior su independencia. Entonces, para nosotros, una política exterior vista universalmente es de esencia. Nosotros en el mundo multipolar, que por suerte asoma, nada hay peor para un país chico que un mundo unipolar. Y si antes no era fácil, por cierto, vivir o relacionarse con los dos polos, el soviético y el norteamericano, hoy sí, un mundo en el cual China, India, Rusia, los Estados Unidos y podríamos nombrar también otras naciones, facilita esa regla de oro de la política exterior del país, que es diversificar sus alianzas, sus conciertos, sus amistades. El doctor Herrera decía en 1910, el Uruguay tiene que tener amigos poderosos pero lejanos. Y pocas frases creo que son tan importantes para definir nuestra necesidad. En un episodio que ocurrió y que quizás era mejor guardarlo para las memorias, el doctor Tabaré Vázquez hizo uso de esa pragmática y apeló a la relación de los Estados Unidos cuando podía nuestro país necesitar, y lo bien que lo hizo, una palabra que detuviera la presunta mano que desde el lado oeste podía herirnos. Perfectamente. Ese es el tipo de política que el país tiene que tener, como la tuvo en el momento del doctor Valle y la crisis y desembarcó el avión con los billetes, donde la amistad se probó buscando desde afuera, en un entorno nacional y regional de catástrofe, una relación política. Y cuidado que esto no se trata de ser pro-americano ni pro nada, hay que ser pro-oriental. Y si mañana el señor
si mañana el señor Putin o el señor nuevo presidente de China, cuyo nombre no he aprendido todavía, señores, ese es el pragmatismo que exige el patriotismo. Aquí no hay otra ley que la de la defensa del interés nacional. Y entonces yo creo que lo que estamos necesitando, y lo digo con el respeto, pero la franqueza que conocen mis colegas del Senado y todos los agentes políticos, tenemos que revisar la política exterior actual. Lo digo, repito, con respeto y franqueza. Nos parece que hay que darle un baño de pragmatismo y de nacionalismo en el sentido de patria y el más amplio sentido. Aquí tenemos que volver al egoísmo del patriotismo, que lo que quiere es hacer adelantar al país y no enredarnos más de lo que es indispensable en una vida política internacional muy compleja. Nosotros creemos que hace falta una redefinición de la política exterior y ahí entra, por supuesto, nuestro análisis del Mercosur. Pero es, como decía De Gaulle, a todos los azimuts. Decía, Francia tiene intereses en todos los azimuts. Es decir, a lo largo y ancho del mundo, nosotros, por supuesto, desde nuestra pequeñez, pero obligados por la pequeñez, tenemos que tener en México, por ejemplo, el contrapeso de Brasil. México exporta más que el Brasil. México está avanzando y se nota que desea, porque tiene ese sentido de su propia importancia, ser una de las potencias medianas o de segundo nivel, pero potencia al fin. Pues señor, ahí tenemos una de las puntas de nuestra política exterior. Nosotros tenemos que seguir manteniendo y aumentando con Chile y con Colombia, con el Perú que le va muy bien también. Es decir, buscar opciones. Se es libre cuando se tienen opciones. Y si bien hoy la globalización ha traído la absoluta interdependencia de las naciones, porque ni China ni Estados Unidos, que están entrelazados financiera y económica y comercialmente de una manera casi inextricable, ni ellos son independientes, pues nosotros multipliquemos, dividamos dependencias para que tengamos menos peso de cada una en la ecuación total. La independencia política internacional hoy se llama dividir las dependencias al máximo para no estar jugado a una sola relación o una sola amistad. El Mercosur nació, el doctor Valle lo dijo, como una alianza económica y comercial. No hubiéramos firmado nosotros otro tipo de documento. Nació con un acuerdo que quiero destacar porque fue quizás uno de los pocos momentos lindos que tuvo la gestión presidencial, una reunión que tuvimos en la sala de ministros donde estaba el presidente don Jorge Pacheco Areco, siempre recordado por nosotros como un amigo y un colaborador. Estaba el doctor Valle, futuro presidente, estaba el doctor Sanguinetti, estaba el señor Millor, estaba el general Sereñi, estaba el doctor Tabaré Vázquez, estaba Hugo Batalla, estaba Alberto Sumarán, estaba Carlos Julio Pereira, estaba Gonzalo Aguirre y estaba quien les habla. Y en aquella oportunidad, yo sintiéndolo, y por eso lo hice, dije, esto es demasiado largo el paso que vamos a dar para que lo podamos dar nosotros solos. Necesitamos que sea un paso nacional. Y así fue, se integraron las delegaciones, se lo hago corto, el hecho es que cuando se votó en el Parlamento, fueron 97 en 99 en Cámara y 31 en 31 en el Senado. Es decir, fue el país que entró. Pero luego la cosa se desvió y cuidado que no es solamente el desvío político que es el que vamos a enfatizar, porque es donde para mí se
desnaturaliza más el Mercosur, sino en lo comercial. Sabemos que la guerra comercial es difícil. En Europa no ha terminado todavía. No deja muertos visibles, pero los proteccionismos y las cuotas y el cerrar la importación crean miseria y necesidad en el país que no puede vender. No solamente no se ha cumplido en lo comercial, que era el corazón, no solamente no se han cumplido los laudos, que era el gran logro. Hay laudos incumplidos de 3, 4, 5 años por la República Argentina y por el Brasil. Es decir, hemos asistido a algo más que los incumplimientos. Hemos asistido al vaciamiento jurídico de la peor especie que se ha de conocer en la historia del mundo. Porque es la negación de todo lo que se acordó. Yo comprendo que picardías, excepciones, transacciones tiene que haber en todo el mundo real, porque el mundo real no es igual al jurídico. El jurídico trata de levantar los niveles, pero el real es más duro y más fuerte que el papel. Pero pocas veces ha habido tratados que uno los analiza punto por punto y menos cumplidos hayan sido. Tenemos incumplimientos cotidianos, permanentes, en todos los aspectos. Entonces, la crisis del Mercosur va mucho más hondo de lo que podemos suponer si la analizamos desde este punto de vista. La respuesta al Mercosur sí o Mercosur no. Yo creo que tenemos que convenir que acá se han dado con matices comunes denominadores. Sí, pero mejor. Sí, pero no a este, sino a otro distinto. Yo creo que tendríamos que empezar por revertir lo que es posible, porque es meramente político, para que después nos ocupemos de lo que es duro, porque es comercial. Nosotros tenemos que decir hoy claramente, Venezuela no pertenece hoy jurídicamente al Mercosur. Pero, ojo, no es una opinión, no es un juicio de valor. No pertenece porque no se han aprobado por las legislaturas correspondientes el protocolo. Le hemos pedido y sugerido a la Cancillería que rápidamente negocien el mismo documento, quitándole la condición incumplida de que sean 4 las ratificaciones. Pero hoy no está. Entonces, ¿podemos seguir construyendo sobre bases tan falsas desde el punto de vista jurídico? Cuando si mañana hay algún problema y alguien quiere alegar contra el Mercosur y la pertenencia de Venezuela, cuidado, Venezuela o Colombia es lo mismo. Acá no estamos hablando de regímenes políticos, estamos hablando de cumplimiento de normas. Hasta el abogado más bisoño sabe que no se han cumplido la condición, que es que las ratificaciones se hayan producido. No está ratificado por todos, por tanto, no pertenece. Entonces yo creo que con la sinceridad que prometí, que estoy cumpliendo, pero el mismo respeto, tenemos que esas espinas que nos podemos sacar, sacarlas. Tenemos que sincerarnos. Y no quiero entrar en el asunto del Paraguay, porque ustedes saben mi opinión y mi afecto dónde está, pero también ha sido un tiro por abajo de la línea de flotación de la juridicidad del Mercosur. Y estas son violaciones que no responden más que a intereses políticos en las que es relativamente más fácil salir. Es mucho más difícil que cumplan los laudos, es mucho más difícil que se libere el comercio, pero si agregamos una cargazón de carácter político, de pretendidas identidades,
entonces sí estamos cargándole en los hombros del pobre Mercosur una carga que no puede resistir. Y el Mercosur no está hecho para que si gobiernan los peronistas o los radicales. A mí no me importa quién gobierne la República Argentina. Aquí con la República Argentina vamos a seguir teniendo el pleito con Buenos Aires, que es tan viejo como nuestra nacionalidad. Vamos a tener el problema de los puertos, vamos a tener el problema del dragado, vamos a tener el problema de la hidrovía que no dejan pasar al Paraguay y a Bolivia. Esas son cosas que existen desde siempre y las tenemos que asumir cuando nos toca asumir el gobierno del Uruguay. Pero agregarle a esto afinidad con un gobierno con otro, a mí no me importa Lula o Fernando Enrique Cardoso, yo no soy brasileño. A mí no me importa Obama o Mitt Romney esta tarde o en este momento. Me importa lo que le interese al Uruguay. Entonces, hemos cometido el error de partidizar más que politizar el Mercosur, donde se han generado, y creo que, repito, equivocadamente, afinidades que no son compatibles con el interés nacional. Y cuidado que, repito, esto valdría para cualquier país, sea Colombia, sea Perú. No se trata de lo que pasa dentro de Venezuela, que a nosotros no nos interesa. Es más, quizás desde el punto de vista comercial pueda interesar, pero no se negoció un gramo de producto, sino que entró express en un solo día en nuestro Parlamento sin hacer una negociación política, negociación comercial. Entonces nos estamos dando cuenta de que el desvío muchas veces es responsabilidad nuestra. Y yo creo que tenemos que retomar el sentido de la política exterior nacional, de la política exterior que tenga claro que cada vez que nos mezclamos con intereses vecinos, y todo el siglo XIX nos lo enseñó sangrientamente, el que perdió fue el Uruguay. Nosotros tenemos que tener una independencia absoluta de lo que pase al otro lado de la frontera. Tenemos que tener una solidaridad portuaria con Paraguay y Bolivia, que es nuestra misión, liberar del encierro a dos naciones que están presas de la mediterraneidad, pero tenemos que retomar un concepto de política exterior nacional. Menos y mejor Mercosur podía ser una definición, porque para que sea mejor tiene que ser menos, demasiado lo que tenemos entre manos. Vamos a mejorar lo esencial y lo otro veremos. Pero como en todos estos temas es muy fácil decir el qué. En la actividad política diseñar un programa de gobierno y decirlo en 3 párrafos es fantástico. Ahora el cómo es el tema. Es el gran desafío del gobernante. ¿Cómo? ¿Cómo salimos de este encierro? Donde estamos atenaciados por Brasil y Argentina, que más allá de sus discrepancias se entienden. Como dice el doctor Valle, quizás Brasil ya, lo del Mercosur cumplió para el Brasil una función. Pero ¿cómo vamos ante Itamaraty? ¿Con rogativas? ¿Con pedidos? Es desconocer la crueldad y la dureza de la política exterior. Tendremos que esperar la inevitable crisis de la República Argentina, que no será terminal, pero que va a ser tremenda, para que ese suceso no deseado por nosotros, pero que será obra propia de los argentinos, sin lugar a dudas, se produzca, para que ese temblor de tierra que va a pasar aquí coloque a los jugadores en esta mesa en condición de repartir de nuevo los naipes y poder jugar con otra soltura. Realmente el cómo yo lo veo muy, muy, muy complicado. Y me atrevería a hacer no una propuesta, pero una sugerencia. Vamos a tener elecciones en el año 2014. Yo creo que con el tiempo necesario habría que establecer, una vez conocidos los candidatos de los partidos, un acuerdo antes de que se sepan los resultados de un plan nacional para salir de este tema y a cumplirlo. Los candidatos serán 5, 6, no sé cuántos serán,
Me parece que esa es una manera de que sepamos, ustedes me dirán, no aguantamos 24 meses más. No le veo en las actuales condiciones. Si pudiéramos llegar a las alturas del gobierno actual y que se aceptaran este tipo de compromisos, pero francamente no lo veo. Veo que está dirigido en otro sentido la conducción de la política exterior del país en este momento. Pero a mí me parece que es una emergencia nacional. Acá tenemos emergencia energética, educativa y de seguridad, como se ha usado el término muchas veces. Pero por primera vez en muchos años, la política exterior pasa a ser tema cotidiano porque está incidiendo en la vida de cada uno de nosotros. Está convertido en un problema que se discute, no digo al nivel de los otros temas, pero que por primera vez hace carnadura porque a la gente no le gusta la relación que tenemos con la Argentina en este momento. No le gusta. Entonces, mis estimados compatriotas, y hasta aquí llego porque creo que va a quedar sin una respuesta concreta a la pregunta de los compatriotas colorados, porque el cómo es el gran misterio. Entonces yo diría menos y mejor Mercosur, que me gustaría. Vamos a hacer un Mercosur económico y comercial y dejemos toda la solidaridad de política, Parlamento del Mercosur, todo eso que además está ya disuelto por la cláusula última del tratado que lo creó. Y vamos a concentrarnos en que nos compren y nos vendan, nos compren y nos vendan, nos vendan y nos compren, y que se cumplan los laudos. Parece poco, pero es lo esencial. Me parece que por ese lado podemos, quizás los partidos, llegado el momento, dar de nuevo una lección de coherencia, de poner por encima de lo electoral y partidario el interés de la política exterior. Quizás el año que viene sea propicio para empezar a hablar de ello. Y además para que sea verdad eso que se ha dicho tantas veces en la tarde de hoy, que aquí estamos 4 personas que discrepamos en muchas cosas, pero que frente al interés nacional creo que nadie es más oriental que nadie y todos tenemos que colaborar. Gracias, doctor Lacalle. Creo que el doctor Sanguinetti tampoco necesita presentación en esta casa. Bueno, estimados colegas y amigos, presidentes, amigos todos, hemos oído 3 exposiciones importantes, con matices y concordancias, que en definitiva están presididas por un común espíritu de afirmación nacional, de sentimiento patriótico y de visión del mundo. Eso no precisa demostraciones en el Uruguay, siempre ha sido así. Cuando el doctor Vázquez tuvo el conflicto con el gobierno argentino, con los puentes tuvimos todos, como debía ser. Cuando el presidente Mujica dijo hay que tratar de reanudar y de mejorar las relaciones con la Argentina, también le dijimos que sí, y se lo dijimos todos, porque eso era bueno y era necesario. Lo cual no quiere decir que luego, en el correr de la vida diaria, no tengamos diferencias en cuanto al manejo de las cosas, que sí las tenemos, pero esa es la vida política. De todo lo que aquí se ha dicho, creo que hay un gran telón de fondo, que es un mundo que ha cambiado extraordinariamente en este cuarto de siglo. Paul Valéry dijo hace ya muchos años, con esa síntesis que tienen los poetas, el futuro ya no es lo que era. Y ese es el gran tema. Ese futuro que se soñó, que se pensó, que se imaginó, que lo imaginaron los comunistas, que lo imaginaron los nacionalistas españoles, que imaginaron los liberales norteamericanos. Bueno, todo ese mundo cambió completamente.
¿Qué tendrá que ver aquel mundo de los románticos, el 900, con este mundo de consumos masivos? Estamos en otro mundo. El futuro no es lo que se pensó entonces. Y no lo fue en el mundo, porque pensemos que el primer gobierno nuestro es en el 85 y terminamos en el 89. El Mercosur se firma en el 91. Acababa de caer el muro de Berlín. Acababa de caer el muro de Berlín. Y pensábamos que íbamos a la paz perpetua de Kant y que todo iba a ser un mundo seráfico a partir de que habíamos salido de la Guerra Fría, que como bien sabemos había estado detrás de la tanta sangre que había corrido en América Latina, desgraciadamente. Sin embargo, no fue así. Apareció el terrorismo fundamentalista, la Torre Gemela, el Irak y todo un mundo tan distinto, pero a su vez un mundo, sí, muy plural, felizmente. Un mundo en que ya habíamos salido de la dicotomía de Washington y Moscú para un mundo plural, con todas las ventajas para un país como el nuestro tiene eso, porque no nos impone esas obligaciones de alinearse o de buscar difíciles equilibrios. Y una sociedad distinta, que ese es el otro gran asunto, una sociedad que produce distinto, porque ya no son solo los bienes, no son solo las manufacturas, son los servicios, son las patentes de invención, son las creaciones del intelecto. La riqueza no es solo los bienes y las mercaderías que transitan por los puertos. La gente más rica del mundo que vemos ahora en esas tablas que se publican son la gente que está en las invenciones, está en la informática, está en las telecomunicaciones, no ya ni en el acero, ni en el carbón, ni en los ferrocarriles, ni en todo aquello que fue las riquezas históricas que conocemos. Estamos viviendo además la eclosión de una sociedad de clases medias y eso es muy importante para nosotros como país productor de alimentos. La sociedad de consumo, tantas veces discutida y a veces vituperada por sus excesos, tiene sin embargo algo de notable, que es la democratización de los consumos, porque hoy a los bienes que generan el bienestar de nuestros hogares, de nuestras familias, de las mejores alimentaciones, de la mayor comodidad, de todo eso que hace que hoy vivamos muchos más años y los vivamos mejor. Basta vernos a nosotros aquí, lo bien que se vive después de los 70, ¿no? Que uno parecía, si uno cuando estaba en la facultad le hubieran dicho 70 años, ¿no? Qué barbaridad, bueno, acá estamos, y vivitos y coleando. Entonces, la sociedad de consumo es eso, ha democratizado los consumos. ¿Cuál es la revolución de China? Que ha incorporado una nueva clase media en China, a la cual precisamente un país productor de alimentos hoy le está produciendo eso, y eso va a seguir por mucho tiempo. Felizmente, porque son clases medias que crecen en el mundo, y clase media quiere decir equilibrio, clase media quiere decir tener mucho para perder. Merleau-Ponty, un viejo filósofo francés marxista, decía: la capacidad revolucionaria va en función inversa a lo que se tiene para conquistar y para lo que se tiene para perder. Y es así, cuando uno no tiene nada para perder es muy fácil irse a las cuchillas como se iban nuestros gauchos en el siglo XIX. Cuando se tiene mucho para perder ya es mucho más difícil que esas aventuras ocurran, son los factores de estabilización. Entonces estamos viviendo una sociedad del conocimiento, una sociedad de la información, una sociedad totalmente distinta. Y nuestro Mercosur ya no es tampoco lo que era, porque el Brasil no es el mismo, la Argentina no es la misma, nosotros no somos la misma. El Brasil no es el mismo, Brasil soñó su potencia industrial. De Getúlio Vargas y Kubitschek, el gran sueño brasileño era la gran potencia industrial. Y hoy es una potencia agrícola y no industrial. La primera exportación de Brasil hoy es mineral de hierro, es materia prima. Y la que le siguen son la soja y los productos agrícolas. Los productos de la industria brasileña están solo en el Mercosur. Es decir, no es el Brasil aquel que soñaron los grandes brasileros de la segunda mitad del siglo XX, sino que es otro Brasil, porque es otro el mundo. Porque esto, como bien decía el doctor Valle, no lo decidió nadie,
no fue un gobierno, lo resolvió el mundo, las circunstancias del mundo, que son también las que nos plantearon los problemas de inserción. El doctor Valle recién decía, el Uruguay creció con el mundo libre del siglo XIX, de Inglaterra hasta la Segunda Guerra Mundial, es verdad, sin ninguna duda. Ahora, cuando cayó ese mundo, cuando cayó esa Inglaterra que generó esos espacios, entramos en un mundo mucho más cerrado, entramos en un mundo restringido. Por eso muchas veces, con cierta liviandad o anacronismo histórico, se cuestionan políticas de los años 50, pensando de que era un mundo abierto como es hoy. No, era un mundo cerrado, entonces no había dónde entrar. Había que hacer cosas que de otro modo no se obtenían, porque en la época de la guerra y la posguerra no había neumáticos. Yo soy de una generación que vio una cosa que todos ustedes no vieron, y que eran los gasógenos, por ejemplo, que eran una especie de calefones horrorosos que se ponían en los autos y se cargaban con carbón, porque no había nafta en el Uruguay. Entonces era un mundo de escaseces. Entonces teníamos que tratar de producir cosas, que luego dejó de tener sentido. Cuando Inglaterra declinó, como recién se recordaba acá, bueno, Argentina y el Uruguay pasamos a ser las viudas del Imperio Británico. Nos quedamos solos. Y además acá en el sur no estábamos insertados con Estados Unidos, que era la nueva potencia dominante, y estábamos muy lejos de Rusia. Aunque con Rusia, ya que hablaba el doctor Lacalle hace un rato de amigos poderosos y también lejanos, con Rusia fue que se hizo la primera refinación de petróleo en ANCAP. Cuando el Uruguay instaló ANCAP, tuvo el gran conflicto en aquel momento con las empresas norteamericanas, y lo primero que hizo fue con Rusia. Por eso mismo no se llama ni benzina ni gasolina, se llama nafta, N-A-P-H-T-A, como la dicen los rusos, nafta. Por eso acá le decimos nafta y no gasolina. Es decir, el mundo es lo que nos cambió. Entonces, hoy yo creo que debemos pensar en esos términos, y ese es el tema de nuestra inserción. Y rescato de todo lo que se aquí ha dicho una síntesis. Tiene razón el doctor Vázquez cuando dice tenemos que mejorar el Mercosur, y no podemos tampoco hoy nosotros incumplir tratados que nosotros firmamos cuando le estamos reclamando a los otros que lo cumplan. Porque entonces vamos a perder toda autoridad nosotros también. Pero no podemos dejar de lamentarnos cuando un tribunal arbitral del Mercosur nos da la razón en el tema del río Uruguay y luego la Argentina no hace caso. Y esto es una atrocidad. Como también creo que ha sido un error político muy fuerte introducir al Mercosur en la situación interna del Paraguay y producir esta suspensión cuando el vicepresidente asumió. Podemos pensar que fue un error político, todo lo que se quiera, el juicio político sobre el Paraguay, no me introduzco en eso, ni debemos hacerlo, y creo que el Mercosur no debió hacerlo. Pero el presidente actual, el presidente Franco, era el vicepresidente constitucional y no es un usurpador, no es un golpista que asumió arriba de un ejército. Desgraciadamente el Mercosur se deslizó hacia ellos. Y eso fue un grave error. Invoca el doctor Valle, tenemos que vivir del mundo. Por supuesto, ya estamos viviendo del mundo. El Mercosur hoy es el 29% de nuestra exportación. Todo el resto es el mundo. Y al mundo es al cual apuntamos justamente. ¿Qué fue todo el programa forestal del país sino mirar hacia el mundo? No era mirar hacia la región. ¿Qué fue todo el sistema de zonas francas, por ejemplo, que se hizo en el Uruguay? No era mirar simplemente a la región, era mirar desde la región hacia el mundo. Pero también es verdad que no podemos mudarnos de barrio. Y entonces aquí tenemos que mirar y conciliar los intereses, digamos. Porque además de las mercaderías están también los servicios. El 7% del producto uruguayo, 4.200 millones de dólares el año pasado, fueron servicios. El puerto de Montevideo, la mitad de los contenedores van hacia la Argentina. Es decir, los ríos los vamos a tener que seguir compartiendo, ¿no? El doctor Herrera dijo una vez, los argentinos en su ribera, nosotros en la nuestra, socios en el río. Socios y rivales y competidores y no se sabe bien qué, pero es así. Esa es una de las curiosidades de la historia también.
Las sociedades argentinas y uruguayas son las más análogas que se puedan pedir en el mundo, ¿no? No hay quien distinga un entrerriano, un rosarino de un uruguayo. Sin embargo, nunca hemos tenido los gobiernos buenas relaciones, nunca. La gente a veces dice, no, es con el peronismo. No, ¿qué peronismo? No hablo del siglo XIX, hablo del siglo XX. 1907, 1908, la Armada Argentina nos hizo maniobras aquí, enfrente a Posito, para acá de la isla de Flores, cuando sostenían que el río era todo argentino. ¿No? El canciller Ceballos y el gobierno de Figueroa Alcorta. Estamos hablando de un gobierno conservador, no de un gobierno peronista. Es decir, con la Argentina hemos tenido siempre, con los gobiernos argentinos, porque es increíble lo que pasa. Las sociedades son así. Ahora estamos todos esperando el turismo, estamos esperando de brazo abierto que lleguen los argentinos. Y van a llegar felizmente, y nos vamos a llevar también como nos hemos llevado toda la vida, y van a gastar su dinero, y se van a sentir muy contentos en nuestras playas y con nuestra gente, y eso también lo tenemos que cuidar. O sea, está el mundo y está el barrio. No nos podemos encerrar en el barrio. Y como dice el doctor Lacalle bien, debemos mirar el interés nacional con un sentido muy profundo, no con un sentido estrecho, no con un sentido, digamos, aislacionista, porque es al revés. Lo que le reclamamos al Mercosur es más apertura, justamente. Lo que le reclamamos al Mercosur, cómo se concibió. Nunca se imaginó el Mercosur como una fortaleza neoproteccionista que simplemente cambiábamos la frontera de la barrera arancelaria. Al contrario, siempre el Mercosur se pensó como una economía de escala mayor para producir a mejor costo y así insertarnos mejor en el mundo. Esa fue siempre la idea. Desgraciadamente hoy también son las cosas que han cambiado. Y como consecuencia de la crisis que se desató en el 2007, en el 2008, estamos también padeciendo esa situación. Y padeciendo a su vez que Argentina y Brasil nunca han tenido tampoco una relación fraterna. Porque en el 91 se firmó el tratado y parecía que se habían superado todos aquellos recelos. Pero ya en el 92 empezaron los problemas. En el 94 viene el planteo del NAFTA de los Estados Unidos, en el cual entra México. Y ahí los dos socios, que se habían jurado virtud y amor para siempre, cayeron en adulterio. Porque Menem agarró para el lado del NAFTA, y Brasil hace el planteo de la comunidad sudamericana, que termina luego en la UNASUR. Años después, en el 2008. Planteo que nació en la Cancillería brasileña con profunda discrepancia de muchos latinoamericanos que andamos por nuestra geografía y que siempre dijimos que era un error. Porque yo me siento uruguayo, rioplatense, latinoamericano, iberoamericano y occidental, pero no sudamericano, porque Sudamérica es simplemente geografía, no es cultura. Nos formamos todos nosotros en una cultura latinoamericana y de un día para el otro enterramos ese concepto cultural y político fundamental de Latinoamérica, que está en nuestra propia Constitución, para encerrarnos en una cosa sudamericana que simplemente ha significado dejar México lejos, cuando México tiene que estar lo más cerca posible. Así se hizo, y ahí se hizo, y así lo hicieron los gobiernos, y debe seguir. Porque incluso, es decir, estamos en un mundo que ha cambiado velozmente y en el cual no hemos ido pudiendo adaptarnos. Porque el propio Brasil, que hoy naturalmente aparece con tanta expectativa en el mundo, también tiene el problema de su industria. Tiene un problema de una industria que hoy no puede competir. Brasil tiene el mismo problema que Estados Unidos con China en la competitividad. O sea que es otra historia. Todos tenemos también problemas nuevos y distintos. De modo que nuestro país tiene que tener una visión amplia de conjunto. Seguir entendiendo que su gran escenario es el mundo. El Mercosur es un instrumento, desgraciadamente hoy, claudicante y desvirtuado desde el punto de vista jurídico y político, pero al cual todavía tenemos que aferrarnos para defender aquellas cosas que tenemos que defender.
La vida de los puertos, el uso de los ríos, los servicios. Todas esas cosas que seguirán allí y que tendremos que seguir concordando y arbitrando y buscando los mecanismos para que sean efectivos. Pero aferrado siempre al derecho, que desgraciadamente es lo que se ha tergiversado extraordinariamente en los últimos tiempos, haciendo el Mercosur una estructura frágil. Eso tiene algo de malo, también tiene algo de bueno, porque la flexibilidad está viniendo de hecho. Y la flexibilidad que precisa el Uruguay para transitar e ir buscando mejores inserciones en el mundo, las va a ir encontrando por la propia debilidad de un Mercosur que no nos puede reclamar a nosotros el encierro y la obediencia cuando ellos mismos lo están incumpliendo generalmente y diariamente. Entonces, queridos amigos, las conclusiones son las que surgen de estos matices, yo diría que forman un caleidoscopio armónico de una visión. Mark Twain decía que, con ese cinismo terrible que tenía, que decía que el buen Dios le había mandado las guerras a los norteamericanos para que aprendieran algo de geografía, ¿no? Bueno, y yo creo que a nosotros la geografía nos ha impuesto también algunos atributos del carácter, como el ser paciente y el ser porfiado, porque desde el padre fundador Artigas y desde aún antes estamos en eso, en esta región viviendo pacientes y porfiados para defender una nacionalidad sin la cual no hubiéramos existido. Y que tendremos que seguir defendiendo de ese tono. La diplomacia, obviamente, si en algún momento mucha gente puede haber pensado en las afinidades políticas, en las simpatías personales, en las cargas ideológicas, creo que todo eso se ha ido desvaneciendo. Acá se invocaban los intereses, sí, Lord Palmerston, famoso primer ministro británico, ¿no? Inglaterra no tiene ni amigos ni enemigos permanentes, solo intereses permanentes. No lo digo tan descarnadamente, porque nuestro país, además de eso, tiene principios. Y principios que, por cierto, no son incompatibles con esa defensa dedicada a la internacional. Tenemos principios de solución pacífica de controversias, tenemos el principio del Estado de Derecho como una construcción sagrada, tenemos los principios de la libertad, tenemos los principios de la convivencia con nuestros vecinos, tenemos los principios de una integración que no imaginamos como sueño, sino que por el contrario tenemos que seguir construyendo. La vida no se termina en el Mercosur, como bien se ha dicho, tenemos un tratado de libre comercio con México, como bien se ha destacado acá, pero tenemos muchos avances con Colombia, que está creciendo fantásticamente y que es un país de enormes potencialidades. Hoy Colombia superó el PBI de la Argentina. No es poca cosa lo que está ocurriendo en nuestra América Latina. Perú ya no es lo que era, tampoco. Chile ya lo sabemos. El Paraguay el año pasado creció 10%. Ya no es aquel Paraguay aislado y un poco precario que veíamos antes. Es un país también que está en una fuerte eclosión de crecimiento y con el cual tenemos mucho para hacer, como lo han descubierto ya muchos ganaderos del Uruguay que están trabajando hoy felizmente allá. Entonces, en este mundo cambiante, lo que tenemos que tener es esa visión del mundo, esa visión de la comarca, saber que el barrio no nos encierra, sino que nuestro barrio, que siempre fue un barrio culto y civilizado, que nuestro barrio, que hizo las instituciones artiguistas mirando a Jefferson, siempre siguió y tendrá que seguir mirando al mundo. Muchas gracias. Gracias, doctor Sanguinetti. Invitamos a la secretaria general del Partido Colorado, la doctora Marta Montaner, al cierre de este ciclo. Señor moderador, ¿nunca sintió usted fuertes deseos de disparar en lugar de hablar? Porque en el lugar que me tocó pienso contar con la colaboración del público y
con el entendimiento de los excelentes disertantes, nuestros primeros mandatarios durante muchos años del 85 al 2010. Yo quiero rescatar, obviamente, al finalizar esta jornada, el valor de la misma. Quiero agradecer la presencia de la señora senadora, presidenta del Frente Amplio, Mónica Javier. Agradecer la presencia del senador Luis Alberto Heber, presidente del Partido Nacional. Agradecer la presencia del señor presidente del Partido Independiente, el licenciado Pablo Mieres. Agradecer la presencia de los legisladores de distintos partidos, senadores, diputados. Agradecer la presencia también de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Agradecer la presencia de la prensa hoy, aquí los medios que nos acompañan y que transmiten esta jornada. Y en definitiva, a todos ustedes que hacen posible que esta democracia mantenga, elija, que son el pueblo, estos hombres que han sabido llevar con tanto honor y dignidad la primera magistratura con la que el pueblo los invistió en los mandatos diferentes por los que tuvieron que transitar. Yo quiero decirles que esta es una jornada ejemplar, no solamente una jornada ejemplar republicana para el país, una jornada ejemplar republicana para los países de la región y los países del mundo. Esta noche va a quedar plasmada. Esta noche va a quedar plasmada en la historia de la democracia de la República Oriental del Uruguay como una jornada de ejemplo de madurez cívico-republicana que Uruguay está transmitiendo al mundo entero, justamente por la globalización en las transmisiones y la tecnología. 4 presidentes, por supuesto que nos dejaron ver con diferentes personalidades políticas. Hay unos más pragmáticos, otros más reflexivos, hay unos más mediáticos, otros de perfil más bajo, hay unos más ideológicos, otros más militantes, hay unos más efusivos, hay otros más serenos, pero 4 grandes hombres que tienen que hacernos sentir orgullosos a todos los uruguayos porque gobernaron bajo el mandato de la ley, sabiendo que solamente bajo el mandato de la ley se sustentan los gobiernos democráticos republicanos como aquellos que soñó nuestro padre fundador José Artigas desde la admirable alarma y las formidables intrusiones de 1813. A mí me gusta citar mucho porque leo mucho un filósofo, pensador y matemático. Son esas genialidades donde se amalgama la inteligencia y diferentes facetas desde un perímetro humano solo y único como Bertrand Russell. Y él hablaba de 3 poderes. Hablaba del poder absoluto, hablaba del poder desnudo y hablaba del poder digno. Él decía que el poder absoluto es aquel poder que ejerce el tirano sobre un pueblo que no tiene cómo defenderse. Él hablaba del poder desnudo como cuando había tal asimetría de poder y fuerza entre uno y otro, y decía el caso del hombre que con el arma caza un animal para matarlo. Y el poder digno es aquel que poseen algunos hombres que no necesitan demostrarlo, solo con entrar a un recinto emana de ellos por su constitución y sabiduría el poder digno. Acá hay 4 hombres del poder digno al decir de Bertrand Russell. Tenemos 4 presidentes que encajan en la clasificación de Bertrand Russell de ser hombres de poder digno. Todos ellos gobernaron y les tocaron diferentes instancias, circunstancias y momentos, desafíos. Todos ellos lo hicieron siempre cuidando, como se dijo acá, el equilibrio entre la independencia y la dependencia. La independencia, valor sagrado innegable
y por lo que tanto dejamos los orientales, y la dependencia que vino de la mano de la globalización como una realidad que llegó para quedarse y no marchar. Vaya si tuvieron que tener equilibrio y prolijidad, sabiduría y muchísima madurez para gobernar el Uruguay, un país chiquito, para insertarlo en el mundo. Por eso creo que cuando hablamos de que todo puede ser muy fácil, no puede ser todo muy fácil, porque somos un país tan dependientes como independientes. Y si ese fino equilibrio no lo hubieran guardado los 4 ciudadanos honorables que están en esta mesa, uno de esos conceptos hubiera predominado en el otro, claudicando siquiera parcialmente uno, estaríamos dependiendo y perderíamos nuestra independencia. O si fuéramos independientes, seríamos un país del 5º o 6º mundo, porque ni el patio trasero de Latinoamérica podríamos. Fue el equilibrio que ellos, dentro de las instancias que tuvieron que vivir, nos ayudaron a salir. Nosotros sabemos que el presidente Sanguinetti, cuando regresó la democracia en el 85, se tuvo que ver con la necesidad de reinsertar el país en el mundo. Y por eso el grupo de apoyo a Contadora, que luego derivó en el grupo de los 8, que luego derivó en el grupo de Río, sabemos que también trató de transitar el sendero de los acuerdos regionales y por eso el CAUCE y el PEC con Argentina y con Brasil, que lanzó la ronda de comercio del GATT para terminar en la Organización Mundial del Comercio. Sabemos de todo su esfuerzo, sabemos del esfuerzo del presidente Lacalle, que fue un factor clave en su desempeño para la creación del Mercosur, para integrar el Uruguay. Sabemos también que tuvo y transitó por las alternativas buscando la articulación de la respuesta para una zona de libre comercio de América como el ALCA, y que desde el doctor Lacalle venimos peleando por el dragado en la navegación, el dragado del canal Martín García, doctor Lacalle. Sabemos de Jorge Valle, cuando tuvo que vérselas con un gobierno que transitó y lo golpeó la crisis, una de las crisis más grandes de la historia, que comenzó con los coletazos de la devaluación brasilera, que siguió con lo que fue la crisis económica del país vecino, Argentina, de los problemas sanitarios que tuvo. Sabemos que también abrió el mercado a México y sabemos que tuvo que ir a pedirle a Estados Unidos y consiguió respaldo por todo aquello que creó, que fue, y por la credibilidad que generó, y la plata estuvo cuando el Fondo Monetario Internacional en tiempo y forma no nos contestó. Sabemos también del presidente Tabaré Vázquez y su esfuerzo, que le tocó bailar con la más fea, la faz negativa del Mercosur, cuando nuestro país, hermano del Río de la Plata, la Argentina, en una acción ilegítima se levantó y bloqueó los puentes del Uruguay. Sabemos también la preocupación y cómo trabajó y cómo actuó. Sabemos que también el doctor Vázquez estuvo abriendo un tratado con Estados Unidos, que si bien no llegó al Tratado de Libre Comercio fue el TIFA, y que también profundizó el convenio y el tratado con México y con los países asiáticos como China, India y Rusia. Sabemos de ellos todo, abuelo pájaro, pero lo que tenemos que decir con orgullo es que acá hay pluralidad política. Lo que tenemos que decir con orgullo es que la pluralidad política, cuando esa se representa a nivel de gobiernos de diferentes partidos políticos, es la consolidación de la democracia más legítima que tiene este país. Sabemos eso. Yo quiero terminar agradeciéndoles a todos ellos, porque la verdad que me tocó levantar el teléfono para hablar con cada uno y recibí un sí inmediato. No recibí una duda. Presidentes, ustedes tuvieron la grandeza de levantar el vuelo emancipador, dejando atrás momentáneamente las pertenencias partidarias, para reunirse en un punto superior por una causa mayor que es el bien de todos y reflexionar como estadistas y no como políticos partidarios. Y esa grandeza la quería destacar. Termino diciendo que creo realmente que hoy no tenemos que pelear por la ciudadanía nacional, tenemos que pelear por ser ciudadanos del mundo, que nuestro latinoamericanismo no puede ser creado en base a oposición a modelos diferentes, sino a la necesidad de la interrelación que nos deje a nosotros y a los uruguayos cosas positivas, que ya no somos solo Occidente, sino Oriente,
por la interrelacionalidad que hay en lo cultural, en lo religioso y en las relaciones comerciales. Por todo eso, señor moderador, aunque el lugar que me tocó no me ayudó para nada, quiero decir que me siento orgullosa de estar en esta casa del Partido Colorado, abriendo las puertas a la democracia consolidada y admirada, no solo en la región, en el mundo, por esta jornada que vivimos hoy. Muchas gracias.